trae el tema del cártel del noreste. Híjola, andan a todo lo que dan los grupos criminales, pero precisamente el cártel del noroeste. Mario Octavio, adelante con la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Cindy y Daniel? ¿Cómo están? Muy bien, excelente, gracias por estar con nosotros, por apoyarnos como siempre. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como les comentaba, pues a raíz de los últimos, durante todo este 2022 y en los últimos meses sobre todo, ha habido un debilitamiento constante del cártel del noreste. Hay que recordar que este cártel tiene su bastión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero tiene una gran injerencia en todo el noreste del país, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Incluso todavía llega a tener unas ramificaciones en los estados de San Luis y en Veracruz. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hemos visto que recientemente que hechos del gobierno han llevado a cabo diversas detenciones de personajes importantes del cártel o de los remanentes que quedan del cártel, como el del pasado 28 de noviembre, que tras una serie de enfrentamientos armados en el municipio de Nuevo Laredo, donde incluso el consulado de los Estados Unidos emitió una alerta, se llevó a cabo la detención de uno de los principales generadores de la violencia en la región, identificado como el Negrolo o Heriberto Rodríguez Hernández, que es el que estaría a cargo del denominado brazo armado del cártel de Noreste, que se denomina Tropa del Infierno. Okay. Rodríguez Hernández es considerado uno de los principales generadores de violencia en esta zona, y también se le relaciona con el secuestro del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, el cual se suscitó en el mes de noviembre, cuando este alcalde regresaba de un congreso y se trasladaba vía terrestre hacia el municipio de Guerrero, Coahuila. Entonces, pero no, estas dos últimas no han sido las únicas detenciones, sino que durante el 2022 ha habido varias detenciones importantes que han fracturado de cierta manera la estructura del cártel del noreste, como la más importante es la que se registró el pasado 14 de marzo, cuando se llevó a cabo la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, se le conocía como el Huevo, quien era el principal líder de este grupo. Una vez que detienen a este personaje, los integrantes del ejército mexicano, ahí hubo ciertas rupturas y ciertas peleas impugnas internas por saber quién se iba a quedar en el control del grupo. Bueno, y posteriormente, en octubre, se tuvo en Coahuila al Drasky, que es el jefe, o lo que se denomina jefe de plaza en el estado, y era el líder de la operativa 35, lo que se denomina operativa 35 en Coahuila, que era el encargado de todos los enfrentamientos que se registraban en la zona de la ribereña y las agresiones hacia la Fuerza Coahuila, que es la policía estatal de la entidad. Y el 2 de noviembre hubo otra detención importante en Agualeguas, esto en Nuevo León, de Ricardo Chapa Maldonado, que junto con el Trasky, Fabián, llevaban a cabo o tenían el control operativo de este brazo armado, y era el generador de la violencia en la región de la ribereña, que es la zona que comprende desde el estado de desde el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta el municipio de Piedras Nuevas en Coahuila. Justo el día de ayer por la noche, hoy por la mañana, hubo un nuevo enfrentamiento en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se dieron de baja a 7 integrantes del cártel, y esto, esa razón, presuntamente la atención de otro capo, de otro líder del grupo, quien está en espera de ser confirmado por las autoridades, pero se trataría de Félix Gabriel Cepeda Dávila, y también es uno de los principales generadores de violencia, sobre todo en Tamaulipas. ¿Por qué es Oye importante Mario, esto? ¿Sí? todas estas detenciones y todo esto se ha visto ya reflejado en una mayor tranquilidad para la población en aquellas comunidades, o todo lo contrario. Uno podría pensar que se traduciría en una reducción de la violencia, pero puede darse incluso el efecto contrario. ¿Por qué? Porque los remanentes del grupo, del cártel del noreste, estarían utilizando mayor violencia o estarían siendo más violentos. ¿Con qué fin? Con el fin de legitimizar todavía su presencia o su poder.
También se puede dar es que otros grupos que tengan sede en la ciudad o incluso grupos nacionales como puede ser el Cártel Jalisco o el Cártel de Sinaloa, intenten ganar este territorio que está perdiendo el Cártel del Noreste y esto genera brotes de violencia. Entonces, cuando se está debilitando se pensaría que se podría disminuir la violencia, pero podría darse justamente el efecto contrario. Entonces, tendremos que estar monitoreando cómo se desarrollan las cosas. De igual manera, si se llegara a tener un grupo delictivo que tuviera hegemonía en todo el estado, tal vez ahí se podrían reducir los índices de violencia. ¿Por qué? Pues al tener el control territorial de todo el municipio, de todo el estado, pues se bajarían las confrontaciones y solamente serían las agresiones a la autoridad. Entonces, sí hay que monitorear cómo se va a estar desenvolviendo la situación en este sentido. Pues muy bien, Octavio, ¿algo más que desees agregar? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntarte? Pues hasta el momento nada. En cuestión de seguridad, vamos a ver cómo se desenvuelven estas detenciones, qué afectaciones van a tener a lo que queda, a los remanentes del cártel del Noreste, que como recuerdan es una escisión del cártel de los Zetas, ese cártel que en principios de la década del 2010 fue muy violento y tuvo gran presencia a nivel nacional. Entonces vamos a ver cómo reaccionan los integrantes que restan de este cártel, cómo se va a reconfigurar el terreno de operaciones con la presencia de otros cárteles y cuál va a ser el papel que tome la autoridad ante esto. Muy bien, pues no vemos nada claro ni una situación que la inseguridad, bueno, cuando hablamos de inseguridad tenemos que tocar este tema de todos los cárteles que hay en nuestro país, porque si bien es cierto, pues son provocadores de mucho de lo que pasa, pero es muy cierto que ellos han ganado mucho terreno y que bueno, parece que la autoridad está pintada o es muy condescendiente con ellos, para ponerle una palabra no tan comprometedora, Mario. Sí, claro, y hay que tener también en cuenta mucho la línea del gobierno federal, que es la no confrontación con los grupos o con los civiles armados. Entonces esto de cierta manera manda un mensaje a los grupos del crimen organizado de que pudiera existir cierto halo de impunidad para que ellos realicen sus actividades, ya que pues se tiene sobreentendido que las autoridades federales no van a actuar. Sí están actuando, sí están realizando las cosas, pero pues es el mensaje que pudiera dar cuando se dice de las actividades o las acciones por parte del gobierno y nada más se responde que son los famosos abrazos no balazos. Exacto. Pues bueno, gracias al director de Stratia, Mario Octavio Sánchez, donde pueden leer lo que ustedes suben, la información que nos comparten también en este espacio. Claro, se pueden suscribir a nuestro brief de información a través de intelbrief.co o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea a través de Twitter en @StratiaMX o en LinkedIn nos pueden encontrar como Stratia. Muy bien, gracias Mario Octavio. Que estén bien, muchas gracias.